puede expresarse. Sí, gracias, señor presidente. Bueno, creo que era la senadora Gladys González que planteaba el esquema del corte. El corte que establece esta media sanción es exactamente el corte que rige hoy, en junio y julio, por acuerdo absolutamente y por solicitud de todas las cámaras de biodiesel, se refería al biodiesel, y ha sido planteado por la propia industria, en función de poder abrir, que las plantas estén funcionando y no cerradas. Y eso coincide exactamente con el valor que establece esta media sanción. Con respecto a la matriz energética, creo que ahí coincidimos en que tenemos que ir en ese camino, y esa transición energética a su vez tiene que tener en cuenta las particularidades de cada país y cómo desarrollarla y cuáles son los elementos que tenemos a nuestro alcance en función del desarrollo económico que nos planteamos para nuestros vecinos y vecinas. La Argentina hoy está en un proceso que nos muestra una matriz energética no de las más contaminantes del mundo, pero siempre hay que ir mejorando. Y en ese camino estamos. Ahora, por supuesto que tiene que ver con la realidad, con la capacidad de nuestros vecinos y vecinas para hacer frente a un costo de una energía que tiene que ser cada vez más amigable con el medio ambiente. Y en todas nuestras decisiones está planteado eso. Y por supuesto que tenemos un sector como el que estamos charlando hoy o planteando de biocombustible, también tenemos las renovables. Creo que una de las consultas que hacía la propia senadora, ¿qué vamos a hacer con las renovables? Repito, primero hay que destrabar el 50% de los megas que fueron licitados en rondas anteriores que no funcionaron, no se desarrollaron los parques. Primero tenemos que resolver eso y estamos en ese proceso. Algunos ya lo hemos puesto en marcha e inaugurado y otros estamos en un esquema de una resolución que les permita justamente ponerlos a producir. Pero para eso también hace falta la construcción de líneas que no se hicieron en la última gestión. Necesitamos esa inversión y estamos trabajando en ese sentido. La política energética, así como definimos que tiene que ser a mediano y largo plazo, las inversiones no son de un día para el otro, sobre todo ese tipo de inversiones. Fíjese que el hecho de no haber hecho inversiones en los últimos 4 años en la gestión anterior de líneas no nos permite habilitar parques, que además muchos de esos parques ni siquiera, más allá de los PPA y de los proyectos presentados y aprobados, ni siquiera se pusieron en funcionamiento porque obedecían a un esquema financiero que después fracasó. Esta resolución que nos va a permitir en esos 3 paquetes, primero aquellos que tienen sanciones y que nos permita resolver esa situación que tiene trabado el desarrollo de los mismos. Luego, modificar los plazos, porque los que no llegaron con los plazos debemos permitir llegarles, pero eso tiene un costo en el PPA, por eso hay que modificar el esquema en el cual fue pensado el contrato, pero a un valor del mega que sea pagable por los argentinos y argentinas. No podemos aprobar eólicas o solares con un valor que supere los 3 dígitos del mega, es impagable para nuestra sociedad, luego nos tenemos que dar vuelta y eso impactaría en un esquema tarifario altísimo que hoy no podemos exigirle a nuestros vecinos. Por eso digo, la matriz energética y esa transición energética tiene que obedecer también a las particularidades y a las capacidades del pueblo. No le podemos exigir valores de la energía que se pagan en otros países cuando acá no es comparable. Entonces, digo, estamos trabajando, sí, muchísimo. Estamos poniendo en funcionamiento de renovables en un proceso aceleradísimo porque estaban absolutamente todos parados los parques. Habían quedado todos parados. Ahora, no nos podemos correr y hacer de cuenta que aquellos que están al 2%, al 5%, ahí no pasó nada. O echar culpas a la gestión anterior y no resolverlo. No, tenemos que resolver esa situación. Por eso estamos planteando, y yo agradezco que me pregunten sobre renovables porque no es un tema menor y es parte de los desafíos que nos hemos planteado. Con respecto a
a los valores, a la diferencia entre el precio del diésel y el biodiesel y entre el precio del bioetanol y la nafta. Bueno, en el caso de la nafta hay un 20% de diferencia por encima del bioetanol, y en el caso del diésel supera el 90%. Por eso a veces nos dan las situaciones de que el precio, cuando sube ese commodity, nos pone en una complicación. Pero hemos acordado, y por eso hoy tenemos precio y corte, y por eso hoy las plantas están funcionando. Eso significa que están en producción y significa que los trabajadores están en sus puestos de trabajo. Con respecto a lo que planteaba el senador Zimmerman, creo que es el nombre, Víctor, sería muy bueno conocer ese proyecto. He tenido algunas charlas con el gobernador de su provincia y seguramente en la próxima charla lo veremos y analizaremos cuál es el proyecto. Pero nosotros tenemos el espíritu de tomar decisiones que favorezcan esa posibilidad de desarrollo en todo el país, a lo largo y a lo ancho del país. Tenemos una visión bien federal en nuestras tomas de decisiones. También es cierto que en el esquema de transición energética, en función de los fósiles, hay que ir virando hacia el gas, que es el más limpio, el que más nos favorece. Y ahí hemos implementado el plan GASAR, que está dando resultados muy, pero muy positivos. Y bueno, cada etapa de discusión va obedeciendo. Estamos discutiendo biocombustibles. Hace un tiempo discutimos el plan GASAR para poner en producción y hacer con gas argentino lo que primero frenar el declino, porque si no frenábamos el declino teníamos que ir a importar gas, fuel oil, gasoil para quemar, y eso también no es amigable con el medio ambiente, pero además a un valor mucho más alto. Pero digo, en el caso de los fósiles hay que ir entendiendo que nosotros tenemos ahí en el gas y una salida, o por lo menos ir mitigando los efectos de los fósiles a través del gas. Las renovables ya les comentaba, nosotros estamos en el 6% y hay que seguir, y eso va a seguir creciendo, pero hay que destrabar esa maraña de contratos que quedaron cruzados y que la verdad fue más pensado como un negocio financiero que como un esquema de generar energía, y en ese proceso estamos. Con esta resolución creo que vamos a resolver los últimos mega, que no son pocos porque es la mitad de lo que estaban en esas rondas. Pero bueno, quedo a disposición para el senador Zimmerman para conocer esa propuesta cuando le parezca, o que me la acerque el gobernador. No sé, creo que entendí que lo estaban trabajando con el gobierno de la provincia, y si no es así será con quien sea, pero me parece que todas nuestras decisiones obedecen a ese federalismo y a que haya más oportunidades a lo largo y a lo ancho del país. ¿Me permite, presidente? Sí, senador. Gracias, secretario, por la respuesta. Yo quiero decirle que yo soy un senador de la oposición. No hay problema. En la gestión anterior, no importa, pero viene bien la reflexión, porque estos son temas que nos preocupan a todos, y yo defiendo los intereses de mi provincia, y el tema del biocombustible, y el tema de la hidrovía, y el tema de la energía alternativa, es un tema que yo lo defiendo como chaqueño, no como integrante de un partido político y de un cargo circunstancial. Así que celebro sus palabras. Y la gestión anterior, obviamente que era la misma, o era del mismo partido que está hoy, no tenía que ver con mi partido, lo había gestionado, y nosotros acompañamos estas cosas porque nos parecen interesantes. Por eso nuestra preocupación. Yo planteo esto desde la preocupación para ver cómo tenemos instrumentos para desarrollar el norte y fundamentalmente nuestras provincias. Así que de eso se trata. Con mucho gusto voy a hablar con el resto de los senadores y con el gobernador, y si amerita voy a ir a acompañar. Y gracias por la respuesta. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador Oscar Parril.